Vamos a hablar de máximos y mínimos para definir la dirección del día. Como tal, obviamente hago un descargo de responsabilidad como esto. Eh, Todo el contenido es totalmente educativo. No me crean lo que yo digo, vayan a estudiarlo, vayan a practicar. De que les puede funcionar, pero aquí funciona lo que uno siempre mide y yo siempre se lo digo, lo que uno mide, lo que uno comprueba, lo que funciona. Vamos a hablar hoy de máximos y mínimos, no les voy a quitar muchísimo tiempo al respecto, va a ser una sesión bastante breve, pero estoy segura que es bastante valiosa la información que les voy a dar, ¿ok? Entonces, vamos a ir caminando por acá con esta presentación que tengo en pantalla y vamos a ir viendo cuál es la información que tengo para compartirles. Pues en efecto, los máximos y mínimos, claro que son todos los altos y bajos del mercado. Ahora bien, pero ¿cómo ayudan estos? Ayudarme a determinar la dirección del día o la dirección de la sesión que ustedes estén esperando, porque probablemente no hagan trading todo el día, sino que busquen el movimiento de la sesión. Claro está que estos movimientos que nosotros esperamos, definidos por estos máximos y mínimos, que ahorita vamos a ver qué atributos vamos a tomar en consideración, nos pueden venir a nosotros a dar posiblemente movimientos en las skills son más importantes que tenemos a nivel de mercado, ¿verdad? Entonces, empezando por acá, por aquí les pongo un descargo de responsabilidad, que era lo que anteriormente les decía, para que para ahí lo tengan ustedes a la mano. Toda información que yo comparta por cualquiera de mis medios o canales de comunicación es únicamente meramente educativo. Esto no viene a dar aquí una garantía a alguien de que va a tener un rendimiento como tal a futuro o que inmediatamente va a tener una rentabilidad. Como les digo, todo tiene que irlo a practicar y cada uno tiene que ser responsable de su gestión como tal y el dinero que invierte. Ahora vamos a ver, ¿cómo podemos operar los máximos y mínimos como objetivo? Entonces creo que esta es la pregunta del millón. Yo me imagino que más de uno ha escuchado por acá que podemos definir la dirección o al menos tener una probabilidad de cuál podría ser la dirección del mercado cuando nosotros podemos identificar estos máximos y mínimos en el mercado, ¿cierto? Creo que por ahí lo han escuchado en algunas otras ocasiones. Entonces, veamos por acá. Si vemos el gráfico que yo puse arriba, que en realidad es decoración de la presentación, pero puedo apoyarme de ellos, cualquiera puede decir que esto es un máximo, que esto es un mínimo, que esto es un máximo, que esto es un mínimo, y así sucesivamente. Todo el mercado está lleno de máximos y mínimos, pero no es cualquier máximo y mínimo el que yo voy a tomar para posicionarme, para definir los patrones o las confirmaciones que ahorita les voy a venir a mencionar. Dentro de ello, vamos a tomar en consideración el horario. Lo ideal es que podamos identificar o nosotros, según el objetivo, el estilo de trading que usted haga, si por ejemplo Rocío hace swing, pues probablemente no reciba un máximo, un mínimo de 15 minutos, ¿cierto? Pero si Rodrigo hace intradía, le puede servir el máximo y el mínimo de los 15 minutos. Pero digamos que Oscar hace intradía, también le sirve el de H1. Entonces, nosotros vamos a poder definir esos máximos y mínimos tanto en mensual, como semanal, como en diario, como en horas. Podemos hacerlo en 15 minutos porque un ejemplo de 15 minutos, claro que sí, pero yo les voy a decir a criterio muy personal cuáles son los máximos y mínimos y de acuerdo a mi métrica que me gusta mucho y me funciona mucho y pues las invito a que los vayan a practicar es en H1. Me encanta cómo se comporta, cómo el precio respeta. Entonces, podemos definirlos en las temporalidades que hemos dicho. Yo ahorita voy a venir a explicarles un ejemplo de ellos, de temporalidades de diarias más adelante para que lo podamos ver. Todos los objetivos que los máximos y mínimos alcancen van relacionados directamente con la neutralización de la liquidez. Para los que no saben qué es la neutralización de liquidez, es cuando el precio tiene la capacidad de poder venir a absorber el dinero que está por encima de ese máximo o por debajo de ese mínimo. Ese movimiento que él hace, que radica para poder tomar ese dinero, eso es una neutralización. Y la importancia también donde está la liquidez reposada. Porque yo no hago nada con simplemente solo ver que el precio me barrió uno de estos máximos o el mínimo y que identifique la neutralización y que no comprenda todo el demás contexto para poder definir una narrativa de qué es lo que yo podría estar esperando para el movimiento que viene. Vamos a poder definir los plazos de estos movimientos en largo plazo, mediano plazo y corto plazo, que desde luego va de la mano con el perfil de trader que eres y en qué temporalidad te estés definiendo sus máximos o estos mínimos. El precio debe neutralizar, ojo, al menos una liquidez. Y cuando me refiero al menos una liquidez, me refiero o neutraliza el máximo primero o neutraliza primero el mínimo, pero no puede neutralizar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? El precio no camina al mismo tiempo para compra y venta, ¿cierto? Camina solo por una dirección primero. Entonces, a raíz de esa dirección que él me neutralice, posteriormente a ello va a venir su reversión. Eso es un principio de liquidez. Si el precio me neutraliza por encima, debería dar mi movimiento hacia la baja. Si el precio me neutraliza por debajo, debería dar mi movimiento hacia el alza. Entonces, la conclusión es, debe neutralizar al menos una liquidez, ya sea el máximo o el mínimo, antes de tener una reversión. Esto es elemental. Ahora, pero cada vez que yo veo que el precio me barro máximo o mínimo, yo voy a entrar al mercado.
No, muchachos. Recuerden que esto simplemente se suma a la secuencia de pasos que ustedes tienen y confirmaciones de sus análisis. No pueden simplemente solo ejecutar porque me varió el máximo y el mínimo, ¿verdad? Tienen que tomar mucho en consideración cuál es tu dirección, estoy en un impulso, estoy en un retroceso, tengo liquidez, cuál es la narrativa completa que ustedes tienen en este análisis para poder tomar esta decisión. La lectura de máximos y mínimos vienen a darles una confirmación más, por así decirlo, o un criterio más para ustedes tomar decisiones en el mercado. Yo les pregunto, ¿hasta acá hay una duda ahorita? Porque veo que se ha integrado más personas. La neutralización puede ser puede ser, perdón, con mecha o con cuerpo o ambas, porque a veces el precio sobrepasa con mecha y cuerpo. Aquí el tema es poder identificar que realmente ha barrido esa liquidez, ¿verdad? Ese máximo o ese mínimo, para poderlo validar como tal, como una neutralización. Siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, para aquellos que hablan de los patrones AMD, cuando el precio haga alguna acumulación, porque cada vez que el precio haga alguna acumulación, y ojo, donde haga esta acumulación, depende también de la zona donde lo haga, es lo más probable que venga una sacada de stop loss. En esa sacada de stop loss, yo le digo así, es cuando el precio va y toma liquidez, porque tomó la liquidez de esa acumulación, y ahí nos fuimos más de uno en los stop loss, porque dígame que a quién no le ha pasado que se ha ido después de una acumulación en stop loss. A mí me ha pasado muchas veces. Aquí la diferencia en esto está en poder gestionar correctamente, pues obviamente su cuenta. Entonces, también muchísimo cuidado con la sacada de liquidez de las acumulaciones. Los barridos de liquidez pueden ser a veces muy sutiles. Puede ser que estos barridos de liquidez simplemente sean unos cuantos pips sin importar la temporalidad, pero barrió y a raíz de ahí venga, pues en efecto, una lectura que hagan para poder efectivamente posicionarse en el mercado. Sí, puede ser válido hasta con un pip. No existe eso de que digan mínimo 4 pips o algo así, eso es mentira. No, si barrió, barrió. La cosa es que sobrepase ese mínimo o ese máximo, ¿verdad? Eh, el precio siempre después de una acumulación, volviendo al tema de la acumulación, va a buscar irse para el sentido contrario. Siempre, siempre, siempre. Para estos patrones de máximos y mínimos se usan muchas siglas en inglés. Yo no les voy a decir, no me parecen importantes. Creo que lo más importante es que usted pueda lograr contextualizar cómo se leen estas barreras de máximos y mínimos. Aquí en pantalla tengo un dibujo de unas velas, las que están en el centro, las grandotas, para poder tratar de leer ahorita donde el precio va a abrir los máximos y mínimos y voy a hacer la lectura vela a vela. Esta lectura que yo voy a hacer acá, vela a vela, funciona igual cuando usted llega y desgrana esto en un gráfico, por ejemplo, imaginando que esto diario lo desgrana en un gráfico de una hora. Identificas el máximo y el mínimo de una hora y para eso ahorita vamos a ir al gráfico a hacerlo. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a lo que tengo en pantalla, imaginemos esta vela que está por acá, si bien es cierto era una vela alcista, en la buena teoría el precio venía subiendo y nos deja por acá, pues obviamente un mínimo y obviamente un máximo. De acuerdo a esto que el precio me dejó acá este día, supongamos que era el día lunes, tiene únicamente el día martes, perdón, dos posibles objetivos. O va por el máximo o va por el mínimo, ¿cierto? Vean que en efecto el precio que hizo barrió el máximo, cumplió un objetivo. Una vez que cumple su objetivo, y está la famosa manipulación que todos hablan en la mecha, ¿qué hace el precio? Obviamente revierte y viene a darnos estas ventas, por eso forma el cuerpo. Posiblemente aquí trató de venir a profundizar, pero no logró hacerlo. Ahora bien, ¿qué es esta formación que el precio hace acá? Si nosotros nos pusiéramos a ver esta formación que el precio hace acá, que se ve a simple vista, dos mechas, prácticamente podríamos estar hablando de que son bajos iguales. Podría en efecto el precio posteriormente, después de este sesgo que tuvo acá de que barrió una liquidez por encima y que nos deja prácticamente bajos iguales, continuar con su sesgo bajista, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que podría hacerlo. Entonces, en efecto, lo que sucede, y estas velas que están acá, yo las agarré de un gráfico y simplemente las pasé acá. Es algo real, no fue algo que yo monté, es algo real que es de un gráfico. En efecto, el precio que hizo después de ello, pues nos dejó los bajos iguales. Recuerden que los bajos iguales pueden ser del mismo tamaño o pueden tener alguna variación entre ellos, como es el caso del dibujo. Y el precio que va a buscar, si usted tiene bajos iguales y si el precio ya absorbió un máximo de un día anterior, aquí lo ideal es que continúe con el sesgo, como les digo. Pero el precio va a buscar al menos acercarse a lo más que pueda para aquellos que utilizan discounting premium a una zona premium, lo más que puedan. Y va que él, pese a que no llegó, sí logra aproximarse bastante. Y posteriormente ello que busca, barre los mínimos, que en este caso, por la narrativa que teníamos, era lo más próximo a lo que él podría buscar hacer como objetivo. Una vez que el barre esa liquidez en la parte inferior, vean qué interesante, barrió esto aquí, vean cómo el movimiento el día siguiente va a buscar subir. Y nuevamente sigue con el mismo sesgo. ¿Por qué sigue con el mismo sesgo? ¿Qué comportamiento pueden ver? El precio nunca ha logrado venir a posicionarse por encima del 50% para tratar de sacar algún máximo. Entonces, por eso él sigue con el mismo sesgo. Vean cómo es posible que acá sí logra barrer, pues con bastante, aunque se ve muy poquito, para aquel que me preguntaba si podía ser muy pocos o muchos pips, digamos que aquí se ve muy notorio, muy poco notorio, perdón, esta barrida y posteriormente oye, pues vino un volumen pues bastante fuerte alcista y vea cómo el precio cumple un comportamiento que es normal que lo haga. Si ha dejado varios máximos de días anteriores, para el ejemplo que tengo en pantalla, él puede venir en un solo movimiento y barrer varios máximos de varios días. Posteriormente que barrió por abajo, ¿qué hizo? Subió.
Mismo comportamiento, pero ¿por qué en esta no subió tanto? Bueno, en esta no subió tanto porque si ustedes leen la acción del precio, ¿qué es la acción del precio? Leer la nomenclatura de la vela como tal. Esta vela como tal, ¿qué representaba? No logró subir muchísimo, un cuerpo pequeño, posiblemente estaba en una zona de importancia. Hay que ver qué otra información está dando el mercado acá. Pero así es como funciona el mercado al respecto, con lo que es el tema de ver dónde reposa la liquidez y cómo el precio va absorbiendo la misma. Vamos a pasar ahorita al gráfico para ver un ejemplo de ellos. ¿Me indican, porfa, si hay alguna consulta? Voy a mostrarle unos ejemplos. Yo sé que hay muchos por acá que operan el eurodólar, entonces por aquí les puse un ejemplo de eurodólar. Y con esto quiero que tienen que tener mucho cuidado dónde están haciendo o con qué sesión operativa están funcionando. Tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo utilizo horario Nueva York y obviamente dónde empieza y dónde termina el día como tal. Entonces yo el corte del día lo hago a la medianoche, porque independientemente tenga horario Nueva York o no, termina a medianoche y empieza a medianoche. Yo lo estoy haciendo de acuerdo a la sesión de Nueva York, ¿ok? Normalmente casi que todos los indicadores funcionan de acuerdo a la sesión de Nueva York, para que lo tomen por en consideración. Las líneas que están discontinuas, de arriba hacia abajo, las paralelas, son las que me marcan los cierres y los principios del día. Entonces, imaginemos, por ejemplo, este caso, que voy a marcar ya en pantalla, donde el día, ¿qué día fue este? El día 26 de julio del 2023, el último mínimo que yo tuve, imaginándonos en este día que está acá, vamos a ubicarnos aquí, el mínimo que yo tuve era este mínimo de acá, y el máximo había sido este de acá. Hasta aquí yo tenía esta información este día. Vean cómo el precio el día siguiente puede llegar a barrer el mínimo. Y ojo, al llegar a barrer ese mínimo, el precio que hace acá hace lo siguiente, se posiciona sobre un bloque de órdenes. Algo muy importante que deben de considerar. Hay tres cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar todavía más la dirección del día. Uno, la barrida de ese máximo y mínimo. Dos, si hay por ahí un fair value gap o LFVG o un vacío de liquidez, que son cosas distintas, no es lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. O el order block. Son cosas que nos van a ayudar a poder definir todavía mejor si esa dirección del día tiene pues una narrativa con más probabilidad de que se cumpla. Entonces, veamos cómo acá un ejemplo tan sencillo como el que yo les acabo de decir, tenía mínimo, tenía máximo, había un bloque inclusive por acá y había por acá un imbalance pendiente. Y el precio cumple los tres. ¿Se pueden presentar los tres escenarios en un mismo setup? Claro que sí. Las tres confirmaciones se pueden dar. ¿Se puede dar solo una? Claro que sí. Puede ser que por A por B aquí no hubiese un imbalance y que solo hubiera un bloque por ahí pendiente de mitigar o una mecha que era una wick pues bastante importante y notoria y que el precio viniera por ese objetivo. Vamos a ir a ver un ejemplo en el presente, a ver qué fue lo último que hizo este par en el presente, a ver qué tiene para arrojarnos. Si alguien tiene algún ejemplo por ahí que quiere que lo veamos por acá y lo compartamos, lo podemos hacer. Entonces, hay un indicador que les va a dividir esto por días y por noches, a las medianoches, por si quisieran utilizarlo, lo buscan. Ahorita, sinceramente, no tengo el nombre a mano, pero lo pueden hacer. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí lo de los últimos días. Déjenme nada más marcar acá. Ok, tenemos los últimos días. ¿Dónde está el mínimo? Y pueden subrayar la pantalla. ¿Dónde está el mínimo y el máximo del último día para ver cómo pudimos haber leído el movimiento de hoy? Entonces, nos vamos a enfocar en lo que yo les voy a marcar en un cuadrito. A raíz de esto, ¿dónde está esa información? Esa información. Voy a quitarlo de las skills, lo del rango asiático. ¿Dónde está ese último máximo y mínimo del día martes? Para ver qué pudimos nosotros haber esperado para el día miércoles, usándolo como confirmación, ¿verdad? Ajá. Ok. Vamos a ver. Muy bien, muchachos. En efecto, sí. Esos que ustedes han marcado, qué dicha. Se ve que lo agarraron muy bien. El máximo es este punto que está acá y el mínimo es este punto que está acá. Claro está que una vez que inicia el día, vea cómo el precio logra hacer el primer barrido, ¿cierto? Y posteriormente este primer barrido, vea cómo el precio impulsa hacia arriba. Pasa que no logra llevarse este submínimo, por así decirlo, que dejó previamente en la sesión de Asia. No lo logra hacer. Sin embargo, posteriormente, la liquidez que él dejó formada, digamos que en Londres, acá, sí logra ser barrida. Cada vez que el precio barra liquidez, a raíz de eso se pueden ir agarrando, pueden estar pidiendo a confirmar, obviamente, con los demás patrones que se utilicen o confirmaciones, no sé cuál sea la cada uno, para efectivamente poder posicionarse en el mercado. Digamos que alguien hubiese tomado en efecto esta compra de aquí. Son aproximadamente como 30 pips. No sé por cuántos pips van cada uno. Yo sé que el mercado está súper consolidado, es un tema propio del eurodólar. Por ahí si ven el video de Pulso Mercado, yo lo hablé al respecto sobre el comportamiento del eurodólar, de por qué está así estancado. Entonces por ahí lo pueden ir a ver. Vamos a buscar otro par. La libra, busquemos. Una libra dólar. Vamos a ver. No sé si tengo algo marcado, si no lo rayamos. Y vamos igual a marcar el horario. Ok, veamos ahí nuevamente. ¿Cuál fue ese máximo y ese mínimo del día anterior? El más relevante.
Ah, súper bien, vea, Yadir, les acaba de compartir ahí cómo lo pueden configurar. Ok, muy bien. Es importante, y qué bien que salió este ejemplo, cuando les toque un corte así, en pleno día, lo marcan, no importa. En pleno cierre del día o en plena apertura del día, lo marcan. No afecta en absoluto. Tienen que considerarlo ahí. Más bien, si lo dejan por fuera, les puede afectar a la hora de tomarlo como confirmación para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Dónde ven la barrida? ¿Por dónde barrió el precio? ¿Por debajo o por arriba? ¿Y qué movimiento dio? ¿Cuál era el máximo? El máximo era este. Voy a marcarlo. El máximo era este, de acá. Y el precio barro acá, efectivamente, da un movimiento a la baja. Ahora, es importante que ustedes puedan, como les dije, unir otras confirmaciones. Claramente este movimiento viene totalmente bajista. Obvio, si va a barrer un movimiento, va a darles paralelamente un movimiento pues bajista, ¿verdad? Si les va a dar una liquidez por encima. Otras cosas importantes a considerar. Bueno, por aquí había un espacio vacío por ahí que ya fue interrumpido por acá por una vela contraria. El precio logra barrer por debajo. Si barre por debajo, va a buscar subir otra vez. ¿A dónde se posiciona? Un nuevo bloque. Parece ser que va para abajo. Entonces, tienen que saber establecer sus objetivos como tal. Yo esto lo estoy haciendo de una temporalidad de 1 hora. Pueden irlo a estudiar en otra temporalidad. No afecta en absoluto. Vean lo que esta libra movió, aproximadamente 60 pips. Yo creo que a nadie le cae mal 60 pips. Y así pueden hacer el ejercicio con un montón de pares más. Pero funciona con el oro. Funciona con cualquiera. Con cualquiera funciona. Entonces, el día de ayer, ¿dónde está? Por aquí. ¿Dónde ven ese máximo y ese mínimo? Lo identifican. Vamos a ver, márquelo. El máximo y el mínimo. Ajá, ese es el máximo y el mínimo. ¿Cómo se define un mínimo, muchachos? Muchachas, están en otros videos. Un mínimo y un máximo. ¿Cómo se define? ¿Qué formación tiene que tener el precio para poder definir un alto y un bajo? ¿Cómo sería la nomenclatura de las velas? Voy a borrar la pantalla otra vez. ¿Cuál sería la formación de las velas? ¿La recuerdan? Debería de girar el precio. Suponiendo que esto es un máximo, que tiene mechas, perdón. Algo así. Y si fuera un mínimo, pues sería algo así. ¿Ok? Puede tener mechas, puede no tener mechas. ¿Ok? Entonces, viendo esto, dicho sea de paso, ¿cuál sería ese máximo y ese mínimo que nos dejó el oro? Ok, ¿por dónde barrió el oro? Vean la barrida que hizo el oro. Para aquellos que utilizan otras confirmaciones, por aquí voy a marcar algunas otras que dejó el oro. Entonces, por ejemplo, el oro barrió por debajo, incluso les confirmo una W por acá, les deja liquidez previa de o dentro de la zona que es absorbida. Pudieron haber vendido acá hoy. Yo no sé si alguien tomó esa venta o no, pero yo la veo maravillosa. Yo no opero el oro, pero se ve clarísimo cómo dio el patrón de entrada. Ahora, ¿cuánto nos dejó por acá de movimiento el oro hasta dónde va ahorita y hasta dónde podríamos posicionarnos? También es importante que miren a sus izquierdas, qué otros máximos y mínimos de otros días ha dejado el precio botados a los que podría venir a buscar. Por ejemplo, si este mínimo lo hubieran visto, está bastante interesante para que el precio buscara capturarlo. Inclusive pueden verlo como una especie de piscina de liquidez que hay por ahí. Claro que sí, míralo, de lado a lado. Todo esto de acá. Tenía que barrerlo. Y lo barrió en efecto. Como les digo, no lo opero, lo acabo de ver, pero estaba clarísimo el escenario. Si alguien se posicionó acá, en efecto pudo haber tomado, digamos que hasta aquí. Eh, ¿Cuánto dice? 154 pips, ya pasándolo en una lectura vista en pips. ¿Queda claro el tema? ¿Se lleva algún aprendizaje? ¿Algún otro par que quiere que veamos? Que me lo indiquen ahí en el chat. ¿Algún par? Oh, the cat. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver a UDK. Lo voy a seguir haciendo de 1 hora. El que quiera irlo a practicar en otro, lo puede practicar en otro. ¿De acuerdo? Quiere usarlo como confirmación, lo usa. Al que no le suma, está bien. Pero creo que es importante poderlo perdón, eh, incluir dentro de la construcción de la información que ustedes utilizan en su sistema. Puede ser que aunque no esté escrito en su sistema, siempre voy a verificar si se llevó el máximo, el mínimo, no. Al menos ustedes lo tengan ahí mentalmente, decir, mira, qué importante, se llevó un máximo, un mínimo. ¿Qué es lo que el precio me está dando a entender? ¿Cuál es la narrativa que me está indicando el precio? Ahorita vemos el GDPY. ¿Cuál es el máximo, el mínimo por acá? Ok, barre por debajo, ¿cierto? Y vean el movimiento que hace. ¿Dónde vino a buscar el precio llegar? Había un bloque. Vean el bloque que había acá. Pero creo que es la mecha entrelazada más que todo. Bloque mecha. Por ahí yo le buscaría, ya sé qué es el último precio cotizado. Por ahí está. Vela compradores y vendedores es lo que está buscando el precio. Por ahí está también en otro video mío de YouTube. Pueden irse a suscribir al canal y ahí está ese tema de la vela compradores y vendedores, falla número 8, último precio cotizado, como quieran llamarle. GBP Yen, desde 1 hora. Bueno, este yen va bastante acelerado. Es muy bonito el yen.
Y cuando los da bien acelerados los movimientos. Entonces, veamos cómo el yen, el GDP yen de ayer a hoy, ¿dónde está el máximo y el mínimo? ¿Dónde lo pueden ver? Mínimo, ajá. Máximo y barrió por encima. Es importante, por ejemplo, un tema como el yen, de que él estira mucho, acelera mucho. Entonces, ¿cómo yo me puedo adelantar para que no me deje botada, por ejemplo, como popularmente se dice, todo este movimiento? ¿Cómo? Identifiquen dónde el precio está haciendo, por ejemplo, acumulando, o dónde el precio se está consolidando, donde el precio está haciendo esto. Y a raíz de ello identifiquen tomas de liquidez que él haga, perdón, o confirmaciones en otras temporalidades. Voy a cortar el gráfico de este par y vamos a ir a 15 minutos para aquellos que lo utilizan. Yo en lo particular casi no uso 15 minutos, pero en pares como el yen, como el oro, sí se puede utilizar. Ups, perdón, borré lo que no era. Vamos a ver por acá. Entonces, díganme si por acá no se puede ver mejor la lectura. Si ustedes saben qué va alcista este par, por ejemplo, si saben qué va alcista, por ejemplo, pueden hacer lo siguiente, digamos, un análisis muy generalísimo para este par. El bien alcista. Yo creo que la estructura alcista está sumamente marcada. Bendito sea ya el Banco Central de Japón, ¿verdad? Viene sumamente marcada. Logra barrer este último máximo. Después de que barre este último máximo dentro de la estructura de 15 minutos, veamos cómo el precio tira un bloque, fabrica liquidez dentro de ella y la toma. Se puede posicionar a compra. Posiblemente, no sé si el par tenga un historial, tengo mucho de no verlo a la izquierda. Si lo tiene, pues busque ese historial. Si no lo tiene, camine por precios institucionales. Vea el historial, vean, el precio nunca falla, vean dónde llega. Otro, vea, esto es un máximo de un día, posiblemente, vamos a ver, vamos a marcarlo. Es que estoy en un gráfico de qué, de 4 horas, entonces el corte me lo hace diferente. Pero no importa, hagámoslo ahí. Sabemos que hay 1 hora de diferencia y hagámoslo ahí. ¿Ves? Pero ahí está el máximo del día. Ese es el punto más máximo. Este de acá. Vean dónde el precio está llegando. Ese que se encuentra ahorita ahí, podemos ir a tratar de ver el comportamiento en 15 minutos y vea cómo ese máximo ha tratado de frenarlo. De ahí el comportamiento de ahorita y claramente también, pues, la sesión operativa en la que se encuentra en este momento. ¿Cuál otro par me habían dicho? Creo que el Nasdaq. Entonces vamos a ver este más y quedaríamos con eso. Vamos a hacerlo en 1 hora. Es otro par que también estira bastante. Está hermoso, precioso. Y veamos por acá qué tenemos. Entonces, máximo y mínimo los días anteriores, del día anterior, perdón. Vamos a hacerlo más grande y estirar. Se ve bastante clarito. Yo logro ver que barre por acá. En efecto, barrió acá. Todavía el precio no ha logrado buscar llegar a una zona. Es importante que podría estar buscando llegar por aquí, por ejemplo, al menos para poder seguir con una continuación de lo que tiene. Como tal, ahorita no se ve acá. Sin embargo, es importante que a nivel de mecha entrelazada había una zona por acá, que quizás se vea con mayor claridad de este punto, de un punto de vista de 15 minutos. Vamos a verlo en 15 minutos. ¿Qué tiene? Entonces, teníamos que había barrido acá, ¿cierto? Barrio ahí. Vea el último bloque por acá. Yo les pregunto, ¿este bloque de un punto de vista 15 minutos o esta formación de acción del precio había barrido o no había barrido una liquidez? Y luego quebró. Era importante, entonces pudieron haberse posicionado a tomar una venta por acá. ¿Hasta dónde esa venta? Este es el bloque indispensable al que podía llegar el precio porque aquí estaba el desequilibrio como tal. Entonces, ese punto de desequilibrio es importante o es el que marca el nivel al que el precio podría estar llegando. ¿Puede bajar más? Claro que sí. Hay otros niveles importantes que se pueden determinar. Inclusive creo que hay open y close que no han sido mitigados por ahí que podrían tomar en consideración. Vamos a ver, muchachos y muchachas, ¿queda claro lo que se llevan hoy con esto? No, hay nada más de buscar el objetivo en ese momento. Si está barriendo en contra de la tendencia, el objetivo va a ser más corto. Si está barriendo a favor de la tendencia, el objetivo lo más probable es que sea más largo. Ahora bien, el hecho que sea más corto o más largo, tenemos que sumarle todo lo demás que dijimos. Yo tengo un vacío, yo tengo un imbalance, yo tengo liquidez, etcétera, etcétera. Tengo una zona posible en la que el precio pueda próximamente frenarse o hacer una pausa. Son cosas que tienen que ir sumando por ahí. ¿Se llevan el aprendizaje? Sí, buenísimo.